La gran responsabilidad que nos confirieron como delegado del Poder Ejecutivo en la presidencia del INAC. Bueno, muy contentos, muy honrados, pero también con el sentido de la responsabilidad, especialmente por el momento que vivimos. Sin dudas, y en un contexto muy particular, Fernando, donde bueno, han estado apareciendo hechos destacados vinculados a lo que es la actividad general de la vida de todos, como es el fenómeno del coronavirus, que impactan también dentro de los agronegocios, del negocio de la carne. En primer lugar, el tema China cerrando 2019 y ahora se suma este fenómeno del coronavirus. ¿Qué visión tenés hoy con respecto a lo que es el negocio de la carne y el sector ganadero aquí en nuestro país, a partir de este fenómeno? Bueno, Martín, en primero estamos inmersos en una incertidumbre general en función de la crisis sanitaria que provoca esta declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que todavía no conocemos bien las consecuencias que puede traer esto. Tenemos que tener la suficiente calma y tranquilidad, pero también todo el problema de la enfermedad, que en función de ser un patógeno desconocido en su comportamiento, prácticamente a fines de año, principios de este año, recién tuvimos las primeras noticias y los efectos que esto provocó en la segunda parte de este tema del coronavirus, que son las consecuencias económicas. Evidentemente es un tema de carácter global. China fue el primero que sufre las consecuencias y el impacto en función de que al no haber un antídoto, una vacuna para contrarrestar los efectos de la infección, la primera medida es evitar el contacto de las personas y por lo tanto se resiente la actividad comercial, industrial, donde cae mucho la actividad económica, y eso tiene efectos muy importantes sobre el crecimiento del país y sus correlatos sobre todo el comercio. Claro. Es decir, lo primero que sentimos acá en el Uruguay fue la corriente comercial de la carne, porque destinábamos allí casi el 70% de nuestras exportaciones, y evidentemente se empezaron a resentir los contratos, el cumplimiento de los pagos, y eso trajo, por supuesto, un primer impacto a nuestra industria exportadora. Matos, ayer conversábamos con el licenciado Martín Seco, que fue CEO global de Grupo Marfrig, y nos decía, si bien por ahí las comparaciones son odiosas, pero son necesarias, esta situación, por las características que tiene para la ganadería y para el negocio cárnico, es más grave de lo que fue en el comienzo de la década de 2000, una situación local como fue la reaparición de la aftosa en Uruguay. Es muy difícil comparar eso. Creo que todavía no sabemos. Me parece que estamos viendo el inicio de un proceso complejo. En China se están logrando revertir la situación. Ya la tasa de infección allá es muy baja y el retorno a la actividad es bastante importante. Y recién pasaron, esto es muy dinámico, pasaron apenas poco menos de 3 meses desde que se tomaron las primeras medidas preventivas, y como que China y Corea, que son los países que tuvieron hasta hace algunas semanas la mayor tasa de infección, vienen revirtiendo rápidamente esa situación. Creo que todos estamos aprendiendo en el día a día y hay que ver, y por lo tanto no sabemos cómo puede terminar el efecto de la pandemia a nivel mundial. Hoy tenemos que el foco está más en Europa que en Asia en materia de infección y de afectación, que ahora podemos abordar sobre ese aspecto, pero yo no me animaría a trazar un paralelismo con el tema de la aftosa. No nos olvidemos que acá el problema del coronavirus es un tema de la afectación del humano, y tiene el aspecto de la actividad económica, porque tenemos que tratar de evitar el contacto entre las personas, y eso trae como correlato la caída de la actividad, por un tema de que las personas no pueden movilizarse, y por otro la aftosa, donde había una afectación de los animales con un aspecto comercial. En el caso del Uruguay fue donde más impactó, porque nosotros destinamos 3/4 partes de lo que producimos a la exportación y tuvimos nada más y nada menos que 6 meses sin poder exportar. Yo no creo que esa situación de tal gravedad, que además
fue el preámbulo de toda la crisis financiera que después terminó en el 2002 con el aspecto del feriado bancario y todo lo que sabemos de la mayor crisis económica del Uruguay, pero el preámbulo fue lo de la aftosa. Yo no creo que en el Uruguay eso vaya a ocurrir. El ejemplo de China nos demuestra que es posible revertir la situación en un breve plazo. Lógicamente que estamos hablando de un país que puso muchos recursos y esa es la pregunta, claro, de cómo va a evolucionar la enfermedad aquí. Matos, y la expectativa está en una... Teniendo en cuenta lo que significa para el complejo cárnico uruguayo China, la expectativa está, digamos, o la visión de esperanza, digamos, de una posibilidad de revertir esto en un corto plazo, está en una situación de China particularmente, de que comience a normalizar su situación y que nuevamente reinicie las compras con normalidad y con fuerza, como venía ocurriendo hasta el año pasado. El año pasado fue muy especial por el tema de la fiebre porcina, pero ¿se ve a China con optimismo en este momento? Yo pienso que sí, tenemos que esperar un poco para tomar más conclusiones con certidumbre, pero claramente existen todavía problemas de cobro con China, pero algo se ha podido regularizar y hay un restablecimiento de alguna corriente de negocios que ya está funcionando. Es decir, lo que tenemos que tener presente es que los fundamentos de la demanda y el desabastecimiento de proteína de origen animal continúa tan vigente como antes en China, solamente que hubo un parate por este tema de una caída de consumo muy importante. Había una liberación de stocks de intervención adentro del propio mercado chino y una cantidad de carne muy importante que llegó a puerto chino en los últimos meses del año y los primeros de que han lógicamente están ahí en stock para ser absorbidos, pero todos los estudios de los expertos internacionales indican que este sería el año de mayor escasez de proteína de producción propia de China y por lo tanto, una vez retornada la actividad económica y el consumo, yo creo que la demanda, apuntaremos, será para mitad de año o algo por el estilo, pero la tendencia es que va a haber un restablecimiento y una normalización de ese mercado. Ingeniero Fernando Matos, la situación financiera hoy en general de la cadena, pero particularmente de la industria frigorífica, se ha informado de plantas o de algunas empresas que han tenido que reprogramar algunos pagos de ganado que estaba ya naturalmente comprado y faenado. No hubo una negociación, una renegociación de precios, se respetaron los precios acordados con los productores, pero sí en algunos casos se dio esta situación. ¿Qué visión tiene con respecto a la situación financiera de la industria en este momento? Y bueno, es una situación delicada, porque evidentemente con la corrida y la corriente de negocios hacia China y un porcentaje alto de incumplimiento o solicitud de renegociación, hay que destacar que la industria hasta ahora ha cumplido con los compromisos de compra de ganado a valores bastante elevados, que eran correlacionados con esa demanda extraordinaria de ese mercado, y hay que destacar que hasta ahora no hemos tenido incumplimientos, sí alguna renegociación entre particulares donde se acordaron corrimientos de algunos plazos. Pero evidentemente si le agregamos la situación de China a que además hoy tenemos dificultades con Europa, es un trastabillar de una manera y después otro tropezón. Claro. Entonces, y acá hay evidentemente dos situaciones. Hay una dimensión de industria que podrá tener reservas para afrontar la situación, o estructuras empresariales que son multinacionales o con sedes en otros países del Mercosur que han apoyado, respaldado esta situación de dificultad momentaria de financiera de las empresas, y otras que de menor tamaño que no tienen ese respaldo y que se tienen que apoyar en respaldos crediticios o evidentemente en la propia renegociación con los proveedores. Entonces son situaciones distintas, pero en general yo creo que este golpe de la interrupción del mercado chino, donde concentramos excesivamente, y no es una crítica porque el mercado así lo impuso en función de precio y de corriente de negocios, claramente si le agregamos esta situación más
las dificultades que hoy existen en Europa, porque imaginémonos que en Europa cerraron las fronteras, no hay actividad, se prohíbe hasta que la gente esté en la calle, los restaurantes, los hoteles, sabemos todo lo que es el efecto del turismo en todas esas ciudades, en todos esos países, y por lo tanto también los clientes nuestros hoy están en grandes dificultades y están solicitando renegociación. ¿Y desde el Ejecutivo se puede hacer algo o es algo que corrige el propio mercado? Yo creo que evidentemente nosotros siempre decimos que los temas de los privados los tienen que resolver los privados, pero hay, creo que, objetivos mayores que son el mantener la actividad. Yo creo que es muy importante que la industria continúe en actividad, porque si paralizamos o si no asistimos en el caso de alguna industria que tenga dificultad a través del crédito, está claro que el gobierno no tiene recursos para respaldar a empresas que están en dificultad, pero sí tenemos al Banco República, que es un banco de fomento donde debería respaldar en el caso de que las empresas obviamente planteen un plan de negocio y dentro de la técnica del crédito sean objeto de crédito. Para eso creo que debería haber un esfuerzo, que además tenemos otra dificultad, que todavía las autoridades del Banco de la República no están constituidas, y eso es un problema no solo para la industria frigorífica, pero sí para otros sectores de la agropecuaria nacional que están en dificultad, como el caso de la lechería, el caso eventualmente de la granja, o también en el caso de la actividad arrocera, como ya vimos en el propio reclamo que le hizo la Asociación de Cultivadores de Arroz al Poder Ejecutivo en la inauguración de la zafra. Ingeniero Fernando Matos, lo invito a hacer una breve pausa y seguimos conversando sobre temas que tienen que ver con el Instituto Nacional de Carnes, los principales lineamientos que va a seguir el INAC de cara a los próximos 5 años. ¿Qué posición tiene, por ejemplo, con respecto al tema de la exportación de ganado en pie? Ya seguimos conversando con el nuevo presidente del Instituto Nacional de Carnes. ¿Se imaginaba Matos, siendo durante tanto tiempo delegado, en este caso de los productores en la Junta de INAC, llegar un día a ser presidente del instituto? La verdad que nunca me lo planteé, pero siempre uno estando en la Junta, yo estuve interactuando con dos presidentes, con el doctor Julio Delfino y con el ingeniero Roberto Vázquez Platero. Y la verdad que fueron dos presidentes distintos, pero con su impronta. Y tuvimos además, como digo yo, el doctorado, porque durante la presidencia del doctor Vázquez Platero enfrentamos todo el episodio de la aftosa, la reconquista de los mercados. Y una reestructura importante de INAC también. Y una reestructura importante. Yo creo que fue un momento de un cambio de estructura, de visión, y claramente hicimos escuela y estuvimos respaldando mucho esa Usted viene desde el palo, podríamos decir, de la producción. Bueno, fue delegado de los productores en la Junta de INAC, presidente de la Asociación Rural y es productor ganadero. ¿Qué perfil va a tener el presidente de INAC? ¿Cuánto le va a pesar estos antecedentes a la hora de, ser representante del Ejecutivo y estar entre dos intereses? Por un lado el de los productores y por el otro lado el de la industria y, naturalmente también el de la sociedad en general por ser un sector estratégico. En realidad, Martín, nadie va a quitar de que yo soy un productor. Yo soy la 6ª generación dentro de la familia de productores. Ya tengo mis hijos vinculados al agro. Es la 7ª, ya tengo un nieto que en la torta de 1 año ya estaba la vaquita, la oveja y el caballo. Así que van rumbeando que tengamos la 7ª y la 8ª en camino. Por lo tanto, nosotros estamos aquí transitoriamente con el honor que nos representa dirigir el Instituto Nacional de Carnes y la principal cadena agroindustrial del país. Pero nosotros somos delegados del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos que mantener el equilibrio entre los intereses. Nosotros tenemos que velar como integrantes del gobierno el interés general. Pero lo que nosotros vamos a propender y vamos a respaldar y apoyar es el funcionamiento y el fortalecimiento de la cadena. Nosotros tenemos que generar confianza entre nosotros. ¿Hay cadena? Porque recién usted citaba algunos expresidentes de INAC. Y, por ejemplo, el doctor Frati, que fue presidente también de INAC, sostenía que no existía cadena de la carne. Eso es una visión, yo no estoy de acuerdo, la cadena de la carne existe.
puede haber momentos donde los engranajes no estén funcionando. La cadena de la carne indudablemente existe, es larga, arranca con el productor y termina con el consumidor, y tenemos varios actores en el medio y tenemos que atenderlos a todos. Y cuando los engranajes no están funcionando bien, es como una caja de cambio. Si está cascado un engranaje va a hacer ruido y no va a funcionar bien el mecanismo, y no puede funcionar un engranaje bien en perjuicio del otro. Nosotros tenemos que trabajar en armonía, tenemos que equilibrar los intereses, tenemos que generar confianza entre nosotros, y el gobierno lo que tiene que estar es generar el marco general para que esos engranajes estén funcionando bien lubricados, en armonía y con el máximo rendimiento. Yo creo que tenemos que trabajar justamente para construir esos factores de confianza, y desde afuera, desde que yo salí, siempre fui un constructor. Cuando fui delegado de la Asociación Rural, recibiendo el mandato, pero con la impronta personal, siempre traté de tender puentes. Nosotros creo que tenemos que tener claro de que somos interdependientes. Si agarramos los dos actores principales, que es la producción y la industria, no va a existir éxito de la producción sin una industria fuerte, y tampoco va a existir una industria fuerte con un productor débil. Entonces, creo que tenemos que trabajar en esa armonía, creo que hay cosas para hacer, y debemos de dejar de lado la pelea permanente por el tema del precio y ese factor de desconfianza que tanta energía se le dedicó el INAC durante muchos años. Yo lo veía de afuera y asistía azorado cómo nos concentrábamos excesivamente en el factor de la fijación del precio y dejábamos de lado la generación de valor del producto. Nosotros tenemos que, si somos exportadores de un 70%, lo que tenemos que hacer es que el producto carne uruguaya valga más en el exterior, que sea más apreciado por el consumidor y que la cadena de valor en su conjunto gane. Ya vamos a profundizar en los lineamientos de INAC, y a propósito del tema de lo que es la promoción y la estrategia a nivel internacional. Un tema que naturalmente tiene, podríamos decir, dos bibliotecas, es la exportación de ganado en pie. ¿Qué posición tiene usted particularmente como un organismo del INAC asesor del Poder Ejecutivo en el tema carne sobre la exportación de ganado en pie? ¿Exportación libre de ganado en pie? ¿Podríamos tener un año nuevamente con 400.000 cabezas que se vayan en pie? ¿O un mercado que tenga regulada la salida de ganado en pie? La exportación en pie es muy necesaria hacia la formación del precio del ternero, porque dentro de esa cadena larga el primer eslabón es el productor. Pero el productor también tiene varios eslabones en la categoría, y el criador es el gran generador, es la base de la pirámide. Si ese productor no recibe el beneficio de la formación del precio del producto principal que vende, que es el ternero, no vamos a tener terneros, o no va a haber estímulo para tener terneros, y por lo tanto no vamos a tener ganado en el futuro suficiente para faenar. Entonces yo creo que la exportación de ganado en pie es absolutamente necesaria para la formación del precio, y que no haya un mercado cautivo, como hubo tantos años, y si se producía mucho el precio bajaba, y si se producía poco el precio subía. Entonces no hay un horizonte de certidumbre para el primer eslabón de la cadena, donde está más lejos de la formación del precio final. Yo soy un liberal, a mí no me gustan las regulaciones, pero tenemos que entender también que no era sustentable el ritmo de exportación de ganado en pie que se verificó en este país, donde se superaban las 400.000 cabezas, que estábamos hablando prácticamente del 30% de la generación de machos que se exportaba. Eso no es sustentable a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la receta para regularlo y ir contra una posición del mercado? Y convengamos que era un mercado artificial, porque en el caso de Turquía quedó demostrado que la supervalorización de su moneda tuvo un tiempo limitado, y cuando vino la realidad de la lira turca, ese mercado se cayó, pero no desapareció, sigue existiendo. Entonces yo no tengo la receta para decir, porque además no le corresponde al INAC, vamos a ser claros. Esta política de definición de la exportación de ganado en pie es una política del Ministerio de Ganadería, es una política de gobierno, donde el INAC puede informar, puede dar detalles,
pero no necesariamente tenemos que estar involucrados en el análisis de esa temática. Claro, pero si no interpreto mal, en un escenario para poder poner números y ser un poco más gráficos, si nacen 2.700.000 terneros, 2.800.000, para ir más o menos a lo histórico de los últimos años, no irnos ni hacia arriba ni hacia abajo. Un escenario de 400, 500.000 terneros que se vayan en pie no sería saludable para la cadena. Yo creo que la larga no es sustentable porque, y no creo que haya demanda de ese volumen tampoco, a no ser una excepción como lo que ocurrió con el mercado turco. Pero además yo creo que todos debemos propender para que el producto generado en el país salga con el mayor valor agregado posible. Y debemos propender para que la carne salga con el mayor factor de industrialización. Para decir algo, si el día de mañana existe un mercado y tenemos las condiciones y podemos largar los platos en porciones controladas y preparado y un plato preparado, vamos a estar en el máximo factor de agregado de valor. Y el ganado en pie es la mínima expresión de agregado de valor, sin perjuicio que mantengo la posición que esa corriente exportadora debe continuar, debe existir, pero debemos ver de qué manera convivir con las otras corrientes comerciales. Bien, estamos en diálogo con el nuevo presidente del Instituto Nacional de Carnes, ingeniero Fernando Matos. La tercera balanza, Matos, recién usted hablaba del tema de la confianza de la cadena. La tercera balanza es un tema que está laudado a partir de lo que se ha ido instrumentando en el tema proceso de dressing, el tema ahora de los escáneres. ¿Es un tema laudado o es un tema que se va a plantear? Eso estará en lo que las gremiales coloquen arriba de la mesa. A mí no es un tema que me inquiete. Yo creo que dentro de la libertad comercial que debe existir entre los agentes privados se puede acordar en la balanza que se entienda mejor. Yo creo que hay hoy los más diversos sistemas de comercialización. Hay comercialización de ganado en pie, hay en cuarta balanza, que es la más usada, la más numerosa, pero también entiendo de que podemos hasta avanzar el día de mañana en un proceso más allá de la cuarta balanza, en función de que se está incorporando a la cadena más información. Creo que ese es el rol del INAC, es proporcionar información fehaciente. Tenemos todo el mecanismo de las cajas negras, que me parece que ha sido una inversión muy fuerte del sector, administrado por INAC, que ha tenido beneficios del punto de vista de la recaudación fiscal por parte de la DGI, pero por otro lado también genera una cantidad de información para el productor, para determinar. Te decía que además de la cuarta balanza se están incorporando los sistemas de clasificación y tipificación objetivos a través de los escáneres. Y yo creo que si podemos avanzar aún más en el proceso de remunerar, más vamos a estar premiando el buen ganado, la buena genética, la buena terminación, evidentemente con las cualidades carniceras, claro, que puede tener. Ahí usted tiene una posición similar a la que en algún momento entonces ha planteado la industria, no concentrarse incluso en el pago en lo que es la cuarta, digamos, lo que comercialmente conocemos como segunda balanza, sino ir más adelante, quizás ir al desosado. Yo, si voy al ejemplo de países más evolucionados, y lo tomo como Australia, conozco empresas que tienen remuneración carcasa por carcasa, porque además de la carcasa va después a un proceso de desosado, donde existe el rendimiento carnicero, que es el producto final de qué proporción de músculo en relación al hueso proporciona un animal. Es decir, yo creo que ahí tenemos cuestiones de confianza que debemos zanjar, debemos trabajar en conjunto con las gremiales, tanto de los productores como de los frigoríficos, para avanzar en una remuneración más justa, premiando la calidad de los animales que son remitidos a la industria, y por lo tanto quitando ese aspecto de irritación permanente que nos ha hecho concentrar excesiva energía en las discusiones de la mesa de INAC, dejando de lado el aspecto fundamental, que es el agregarle valor a la cadena y pelear mejor los mercados. Yo creo que hay otros capítulos muy importantes que más allá del punto de discusión del precio, que yo lo dejo librado
al acuerdo entre los privados. Así como yo digo que la exportación en pie debe existir y que no debemos acotar un número, si es 400, si es 300, si es 200, y el mercado lo debe fijar, pero sobre bases sustentables. Al mismo tiempo yo dejo la libertad de decir, bueno, si quieren comercializar en pie o a la salida del desosado en el packing, que sería una especie de sueño final, que cada uno de los privados entre la posición del acuerdo, y el INAC está allí proporcionando información para que sea justo cada uno de los puntos de medición que se quiera tomar. Dentro de los lineamientos, y ya entrando en profundidad o en mayor profundidad de lo que puede ser el INAC a partir de su presidencia, usted durante la entrevista ha hablado de la necesidad de valorizar y de promocionar el producto carne de Uruguay en distintos mercados. Pero por otro lado, en la ley de urgente consideración tenemos un papel de INAC, por ejemplo, con una participación muy fuerte dentro de lo que es el control del mercado interno. Se plantea allí, por ejemplo, la idea de que INAC realice un control de las carnicerías en el interior, incluso de la fabricación del chorizo casero, que fue un proyecto que presentó el expresidente de INAC en la Diputación, el doctor Alfredo Frati. ¿Cómo se define eso? Por un lado, lo que se plantea en la ley de urgente consideración en el borrador, por otro lado, su visión con respecto a un INAC, por lo que uno interpreta, más abierto al mundo y trabajando en lo que puede ser la promoción. Bueno, sí, es una discusión que no es de hoy, de mucho tiempo. Recordemos que antiguamente teníamos a INAC y la Comisión Administrativa de Abasto, que eran dos organismos separados que trataban, uno de la promoción y de la exportación y el otro trataba el mercado interno. Hoy tenemos un marco legal que es vigente. Sobre el final de la última legislatura se aprobó la ley de inocuidad, que le confiere una serie de obligaciones al INAC, que recordemos que el INAC controlaba básicamente las carnicerías de Montevideo. Sí. Y bromatología, intendencias, la del interior. Las intendencias con distinto criterio y con distinta efectividad. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como una visión de largo plazo es que no podemos dejar de lado el mercado interno, en el sentido de que no podemos tener un doble estándar en cuanto a exigencia y calidad. Quedamos con una posición muy débil en el exterior si allí destinamos el 75% de nuestra producción, si promocionamos calidad, si promocionamos inocuidad y si al mercado interno nosotros no somos capaces de ofrecerla en los mismos parámetros. Evidentemente hay un doble estándar que tenemos que tratar de reducir la brecha, porque si no dejamos un flanco débil, somos inconsistentes frente a toda nuestra estrategia de promoción, y nosotros nos debemos también a nuestros ciudadanos. Nosotros tenemos que proporcionarles las mismas condiciones en cualquier punto del país, en términos teóricos, en la calidad que tenga de acceso a la carne. Sabemos que hay localidades pequeñas, que hay todavía mataderos precarios funcionando, que tenemos carnicerías que no están reguladas suficientemente, y hay dentro de las intendencias varias actitudes, comportamientos correctos y otros que no lo son tanto, y creo que ahí hay todo un tema a discutir. Nosotros, en el caso de la oposición, que no sabemos cuál va a ser en definitiva lo que va a remitir el Poder Ejecutivo, porque recordemos que lo que se tornó público en la ley de urgencia es un borrador, se le entregó a los partidos y a la sociedad para que lo discutiera. Hubo un retorno de parte de los partidos políticos y iba a ocurrir ahora el lunes pasado la entrega final por parte del presidente a los legisladores y a los demás partidos, pero hubo que suspender esa reunión por el tema del coronavirus, y por lo tanto no sabemos todavía. En el caso de lo que nosotros ahora no puedo hablar por un partido, pero estuvimos trabajando, la idea era pedir, en el caso de INAC, eso fue el retorno que hizo el Partido Colorado, pedir 180 días para discutirlo mejor adentro de la cadena, con todos los actores, el rol que debería tener el INAC respecto al mercado interno. Pero te digo, Martín, desde el punto de vista personal, y te pido disculpas de no profundizar más, porque yo tengo que también respetar que no he tenido ningún contacto todavía
a no ser con los presidentes con los cuales me comuniqué, de las gremiales que integran la Junta. Yo no hablé todavía con los delegados. He hablado con el ministro de Ganadería, pero todavía no tengo la posición del Poder Ejecutivo. Pero mi posición personal es a darle atención al sector del mercado interno, de reducir la brecha del doble estándar, promover también algo que es muy importante para mí, el tema de la carne ovina, que me parece que es muy importante rescatar o restablecer un consumo que se fue deteriorando a lo largo de los años, como puntal, como apoyo de los tantos que el gobierno tiene para apuntalar el sector ovino, que entendemos que es muy importante desde el punto de vista productivo y social. Y vamos a tener un INAC una política de Uruguay más agresiva a nivel internacional en lo que es la promoción de la carne, dentro de lo que son las posibilidades naturales de un país como Uruguay. No hay duda, no hay duda. Yo creo que hay una impronta y estamos muy entusiasmados con esa posición. Digamos, si yo estoy en la presidencia del INAC es porque venimos del sector Ciudadanos del Partido Colorado, con Ernesto Talvi como líder y que hoy está en la Cancillería. Hoy ya no hablo más como partido, pero hablo, pero evidentemente venimos trabajando ese tiempo en el mismo tándem. Ernesto Talvi, Carlos María Uriarte y quien les habla, junto con un grupo importante de colaboradores que tuvimos en el grupo, donde tenemos claro de que la promoción, y es uno además de los roles fundamentales del INAC, tiene que estar apuntalado por una acción decisiva de la Cancillería, con otra postura de política exterior y con otra agresividad, buscando acuerdos y buscando no solo el tema que se ha priorizado en los últimos años de abrir mercados en cantidad, pero nosotros queremos es calidad de mercado. Queremos mejorar las condiciones de acceso reduciendo la carga arancelaria, que es muy alta para casi todos los productos, pero fundamentalmente la carne. Mato, se va a abrir, seguramente hay que ver qué se define, a partir de lo que usted decía, una ventana, digamos, de 180 días para discutir probablemente una nueva modificación, porque ya ocurrió hace algunos años, a la ley del Instituto Nacional de Carnes. Esta ventana de 180 días puede abrir la posibilidad también de que la Junta tenga nuevamente alguna modificación, que por ejemplo puedan participar, como lo han estado reclamando, los consignatarios de ganado. Los exportadores de ganado en pie también han estado manifestando su interés de entrar en la Junta de INAC. Apareció con fuerza una nueva figura dentro de lo que es el negocio de la carne, que es el importador de carne. Uruguay se ha transformado también en un importador de carne. ¿Hay posibilidad de modificar los miembros de la Junta dentro de esa ventana o puede ser un tema que se plantee? Yo no creo que sea el camino. Si no, terminaríamos. Por suerte ahora tenemos el Antel Arena, que en el caso del Uruguay abarca mucha gente, pero es ilimitado la cadena, porque si vamos a hacer participar a todos los actores, se hace muy difícil el manejo de una junta directiva con tantos representantes allí. Eso no quiere decir que no tengamos la puerta abierta, los oídos bien atentos a los planteos de los distintos sectores. Yo creo que voy mucho más allá, Martín. Yo creo que tenemos que repensar el instituto. Y esto tiene dos líneas. No quiero profundizar mucho en respeto a las delegaciones que aquí la integran y al propio Poder Ejecutivo, pero nosotros claramente con el ministro venimos en el sentido de, con la participación de todos los actores y considerando que la ley, no solo del INAC, pero de toda el marco legal que rige a la institucionalidad agropecuaria, nosotros queremos repensarla, rediseñarla, rediscutirla. ¿Y eso por qué es importante? Porque el marco legal que rige a la institucionalidad agropecuaria ya tiene entre 30 y 40 años. La ley del INAC, fuera esa modificación que fue apenas para darle lugar a dos gremiales más, y no modificó nada más que la integración de la Junta, tiene muchas cosas para rediscutirse. Porque la ley, que no es una mala ley, porque una ley del año 84 que ha durado 36 años, es porque en su diseño estuvo bien pensada, duró más que una generación. Pero hoy entendemos que el mundo ha cambiado totalmente y hay muchas cosas de una visión reguladora, de policía que tenía el INAC, hoy deberían repensarse, rediseñarse y tratar de discutir con todos los actores para hacer una institución potente,
Creo que dentro de la institucionalidad agropecuaria, no es porque estoy en el INAC, creo que es de la que de mayor prestigio interno y externamente. Pero tenemos, eso no quiere decir que no tengamos mucho para mejorar y mucho para hacerla más eficiente. La última consulta, la caja del INAC, a propósito de esa reestructura, que es un tema que seguramente vamos a tener la posibilidad naturalmente de hablar nuevamente por la importancia que tiene. INAC es un instituto que tiene un ingreso importante y de hecho ha sido un instituto que le ha volcado dinero a rentas generales ante un excedente, entre comillas, de lo que son los recursos que maneja. Revisar la fuente de financiamiento de INAC, sobre todo el 0,6 y 0,7%, bajarlo, como se ha pedido, incluso lo ha pedido esto la Asociación Rural del Uruguay. Bueno, yo, como tú mismo lo dijiste en el currículo, fui delegado 8 años. Todos los años nosotros planteábamos, porque se presenta el balance, se lleva para análisis de la institución y la directiva de ARU aprueba un informe que se le da como retorno al caso de la Junta del INAC. Y todos los años se pedía la reducción de la tasa de aporte. Recordemos que el INAC es de las pocas instituciones que no utiliza recursos del Estado. La financiación fundamental es del 0,6% de las exportaciones y el 0,7% del mercado interno. Sí. Más lo que se ha sumado ahora, incluso exportación de ganado en pie, que también paga. Exactamente, y otras fuentes de ingreso de las guías de la carne, etcétera, etcétera. Pero claramente está la realidad, y además INAC tampoco vuelca renta general. Lo que sí respalda INAC es muchas acciones vinculadas al sector en convenio con el Ministerio de Ganadería. ¿Hubo alguna transferencia, si no me equivoco, puede ser por ley de presupuesto? Sí, por ley de presupuesto. Por ley de presupuesto hubo sí alguna transferencia. Pero yo creo que eso tiene que estar en la discusión. En cuanto a si tiene que tener, obviamente que cuando se fijaron esos porcentajes, el valor de las exportaciones era mucho menor de lo que es en la actualidad. Pero también es cierto que se le quieren conferir otras atribuciones. Si nosotros tenemos que hacer un aparato inspectivo en todo el país, la situación cambia en materia presupuestal y en materia de organización. Entonces hay que ir con calma. Nosotros vamos primero por discutir con los integrantes de la Junta y las instituciones que la componen y con el Poder Ejecutivo un nuevo diseño del INAC, las funciones, la priorización de las funciones. Y evidentemente a partir de ahí se tendrá que hacer un presupuesto de una institución eficiente, que dé información, que administre bien las cuotas, que promocione bien en el exterior, que cuide el mercado interno y que dé respaldo a la actividad de toda la cadena, fundamentalmente en el mandato del INAC, que es a partir del noqueo del animal para adelante. Lunes 23 asume oficialmente, tiene la primera junta. Tenemos la primera junta el lunes 23. El próximo lunes. Inclusive la reunión de ayer se suspendió por falta de quórum, por todos estos temas hay inclusive integrantes de juntas que están bajo régimen de cuarentena por el protocolo de INAC, porque vinieron del exterior, no porque estén afectados de ninguna manera, pero sí porque tenemos que tener todos los recaudos necesarios para reducir el contacto de la gente. Habíamos pensado hacer un acto importante en la transmisión de mando, pero lamentablemente por las razones de pública notoriedad, de reducir el riesgo de contacto, hemos suspendido y lo haremos en el ámbito de la Junta, inclusive viendo, hoy esta tarde tenemos una reunión con el ministro y con el presidente saliente, Federico Stanan, que dígase de paso, quiero reconocer la actitud y la amabilidad de una transición una vez que tuvimos nominados de la apertura y la disposición de dar toda la información necesaria, y hoy inclusive nos reunimos con el ministro esta tarde para ver los temas pendientes que hay entre INAC y la Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para hacer la transición lo más digamos, con menos valles, con menos accidentes, y que se fluyan naturalmente como deberían ser todas las transmisiones de mando en los distintos organismos. Ingeniero Fernando Matos, nuevo presidente de INAC, muchas gracias. Le agradezco esta primera entrevista ya oficialmente como presidente de INAC. El deseo de que tenga mucho éxito al frente de este instituto tan importante. Naturalmente que el éxito suyo va a ser el éxito también de todo el país en una cadena
tan importante, sin lugar a dudas, como es la cadena cárnica. Muchas gracias y sin duda que por también lo dinámico que es todo el negocio vamos a estar en contacto permanente. Gracias a ti, Martín, por la oportunidad. Lógicamente que esto no se trata de un éxito individual, es un trabajo en equipo y el INAC tiene un cuerpo de gerentes y funcionarios muy avesado, muy tecnificado y que esperemos dar respuesta junto a los integrantes de la Junta y a las instituciones que la integran, dar respuesta a estos desafíos importantes que tenemos por delante, pero siempre con la visión del fortalecimiento de la cadena. Muchas gracias. El nuevo presidente del Instituto Nacional de Carnes, ingeniero Fernando Matos.